debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tardes. Una semana donde aparentemente reina la confusión en la vida de la izquierda y el progresismo colombiano, pero que muestra ciertas líneas de pensamiento y de acción que se van desarrollando, como que ayudan a configurar el proyecto político histórico del cambio. A mi juicio hay como tres elementos que marca Petro y marca a la gente, que van dándole cuerpo a lo que estamos llamando ese pensamiento. El primer punto tiene que ver con la soberanía nacional. Eso había sido materia olvidada en los planteamientos de izquierda y progresista, sobre todo en los últimos años, porque la tendencia era a no resaltar esta idea y aceptar la distribución internacional de fuerzas y el sometimiento a ciertos dictámenes y a ciertos dictados económicos, políticos y culturales, particularmente los que provienen de los Estados Unidos. Petro, con su discurso en Naciones Unidas y con sus posteriores intervenciones con relación al caso palestino, ha mostrado que actúa con independencia nacional, con visión de patria, pero también, como él mismo lo dice, con visión de humanidad. Y entonces rompe, de hecho, una dependencia que existía para el caso de la sociedad colombiana y de la política colombiana con los dictámenes o direcciones políticas que se trazaban desde los gobiernos de los Estados Unidos, bien que hayan sido demócratas o bien que hayan sido republicanos. Entonces ese es un punto que se expresa cuando Petro dice no hay pueblo elegido, no hay mundo elegido particular, no hay vanguardia elegida. El pueblo elegido de Dios es la humanidad entera, no son los Estados Unidos ni Israel el pueblo elegido. Entonces ahí marca una reivindicación soberana, pero también una reivindicación de soberanía humanitaria de la humanidad entera. Un hecho bien bonito ese, que mereció el respaldo de muchos sectores progresistas de la comunidad internacional. Pero lo que llama la atención es que frente a ese hecho de Petro, dentro de la sociedad colombiana, internamente, aparecen respuestas negativas, sobre todo, no solamente de sectores que provenientes claramente de lo que se puede llamar la derecha, sino sectores aparentemente progresistas que veían con extrañeza las declaraciones de Petro, considerándolas extremadamente radicales. Pero bueno, ya está claro que un ejercicio de soberanía nacional y de rescate del proyecto histórico como el proyecto de la humanidad y nueve pequeños pueblos elegidos. Ese es un punto supremamente importante. El otro punto importante tiene que ver con lo que Petro señala del papel de la justicia. Es decir, habla Petro de una justicia secuestrada que se manifiesta en el evento del Tribunal Supremo de Bogotá, Superior de Bogotá, que excluya al expresidente Uribe de toda responsabilidad penal en lo que en primera instancia había fallado la jueza Heredia. Ya las razones jurídicas y políticas presentadas por los dos jueces o magistrados que dieron esta sentencia son de suma conocida por el pueblo colombiano, como también son de suma conocida las versiones de la magistrada que salvó su voto porque consideraba que la sentencia debía ser sostenida, la que en primera instancia emitió la jueza Sandra Heredia. Eso va entonces para la Corte Suprema de Justicia, un proceso de casación si alcanzan los tiempos, las circunstancias y las condiciones, y o sea que ese proceso vuelve a la Corte de donde nació inicialmente. Entonces ese hecho ha sido señalado por Petro como la existencia de una justicia sometida, una justicia secuestrada por las personas que quieren que nada cambie y que se mantenga la impunidad sobre todo de personas como Uribe. Frente a esto se espera que el precandidato ha tenido una actitud racional, bien llevada, y dice que la lucha continúa y que él no va a rendirse ahora porque ya viene luchando hace muchos años con esa cuestión, y entonces Petro lo declara un continuador de la justicia que él viene desarrollando desde que fue congresista al enfrentarse a las ramas del aparato político y a otro tipo de aparatos que hacen contubernio con fuerzas ilegales de la economía y con fuerzas político-militares de la derecha para someter la población e impedir los cambios. Estamos frente a un punto crucial.
En ese punto, en ese mismo momento, en esa misma coyuntura, en ese mismo proceso, aparece la declaración de Trump personificada en Petro, pero que todo el mundo sabe económica y políticamente que lo que está detrás de eso es una agresión a Colombia en la idea de someterla por la fuerza, de chantajearla, para que sean las orientaciones del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, acusa a Petro de ser director del narcotráfico nacional e internacional. ¿Qué no le dice? Que también es de suma conocida. Petro respondió ayer en el Consejo de Ministros de manera extensa cuál ha sido su lucha contra el narcotráfico, no solamente contra las drogas, sino contra los narcotraficantes, contra las redes de narcotraficantes, porque Petro distingue entre la lucha contra las drogas y la lucha contra las juntas criminales del narcotráfico y las ubica en Dubái, Madrid, Europa, Estados Unidos, como una confederación de fuerzas que trabajan con la economía ilegal, apuntaladas por fuerzas políticas de la vida política y social legal. Ese hecho es trascendental y lleva a Petro a meditar profundamente y a convertir en fuerza de acción y pensamiento lo que había anticipado en Ibagué, la necesidad de reorientar el país para que se cumpla la Constitución de 1991 de configurar a Colombia como un Estado social y de derecho, para lo cual él consideraba en Ibagué que se necesitaba una Asamblea Nacional Constituyente. Eso por unos 10 días estuvo sin movilizarse esa idea, hasta que ayer definitivamente en el Consejo de Ministros y luego con tweets, mensajes posteriores, llama a que el pueblo de Bogotá se pronuncie el día viernes a las 4 de la tarde a favor de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reorientar el país en la dirección de constituir un verdadero Estado social y de derecho que viene siendo negado en los hechos por instituciones del Estado, como el Consejo de Estado, las Cortes Constitucionales, los tribunales y jueces que trabajan al servicio de la impunidad y de la continuidad del régimen de exclusión y de hambre que vive Colombia, uno de los 3 países más desiguales de la tierra. Entonces, esto ya es un punto de quiebre. Frente a ese punto de quiebre, entonces la consulta popular, que ha sufrido muchos asedios, desde las declaraciones del CNE frente a esto, frente a la personería jurídica del pacto, frente a la huida de Quintero como candidato del pacto, quedando 2 entonces Carolina Corcho y Cepeda al frente de la contienda. La consulta popular adquiere una dimensión favorable y relacionada relacionada fuertemente con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el 26 de octubre, una vez sucedido la manifestación que se espera masiva en Bogotá el viernes, se encontrarán resultados, eso se espera mayoritarios en la votación a favor de la consulta presidencial para optar por Carolina Corcho o por Iván Cepeda como candidato de partido para luego en marzo ir a una consulta de pacto histórico con base en el programa que trace la reunión o Asamblea Nacional del Pacto Histórico. Entonces, antes de estar estableciendo divisiones artificiales y sobre las características de Carolina Corcho, que son innegables, o las de Iván, sus facultades, sus cualidades, lo que hay que pensar, cómo se llama a la población a una votación masiva el 26 de octubre, porque es que si se sacan 7 millones de votos, vamos a plantearlo como una posibilidad, 6 o 5 o 7, 8, se está mostrando que la acción y la obra de Petro tiene un respaldo y se expresa no solamente en la Plaza de Bolívar, sino en la consulta popular. Y eso implica, por supuesto, que va a haber más odio en la derecha, que se va a sentir desplazado y porque va a considerar que esa consulta popular ya masivamente votada le niega cualquier posibilidad de volver al gobierno en el año 2026. Eso se juega el domingo. El domingo estamos jugando soberanía nacional, que es una confrontación contra el proyecto de Trump republicano, que quieren convertir a Petro en un satanás del narcotráfico, incluso amenazando con invasiones al territorio nacional, como ya también lo hicieron con Venezuela. Entonces vamos a vivir eso deseamos el 26 de octubre, un lanzamiento del cambio histórico. A eso es lo que hay que apostar. El asunto no es una competencia entre Corcho y Cepeda, el asunto es más profundo.
Tiene que haber una unidad de formación, una unidad de pensamiento y acción entre estos dos dirigentes reconocidos de la sociedad colombiana para que la gente entienda de qué se trata. No estamos jugando el todo. Ya Petro prácticamente está anunciando que estamos a las puertas de verdad de un golpe de Estado que tiene varias características, varios elementos constructivos. Que se consolide o no va a depender mucho de la movilización popular. Pero también ese golpe parece tener un soporte en las acciones de los Estados Unidos, tanto que Venezuela ha considerado que la agresión vendrá primero para Colombia y luego para Venezuela. Ya es conocido la declaración del ejército venezolano y del presidente Maduro, respaldando con su solidaridad cualquier tipo de respuesta que dé el gobierno y el pueblo de Colombia a la agresión norteamericana. Eso indica que estamos en un momento culminante de la vida nacional e internacional, porque Petro está llamando a una unidad de patria entre Venezuela y Colombia, y lo mismo Venezuela a una unidad de patria entre Colombia y Venezuela. Entonces eso implica que el concepto de soberanía nacional ya no se restringe solo al espacio colombiano, sino al espacio gran colombiano. ¿Qué hay detrás de eso? Hay muchas especulaciones, que Estados Unidos quiere marcar su autoridad política, que va detrás de las grandes reservas económicas de Colombia, que va detrás de la Amazonía, para ejercer dominio político, económico y militar. Entonces, lo que está al orden del día es entender que, y valga reiterar lo que el día domingo 26 vamos a votar por la soberanía nacional, por la defensa de la patria, por la defensa de la dignidad del gobierno colombiano, por la solidaridad profunda con el gobierno de Petro frente a la agresión internacional. Vamos a votar por dos liderazgos que significan progreso en la sociedad colombiana, los liderazgos de Corcho y los liderazgos de Cepeda. Eso es bueno comprenderlo así. Entonces vamos a un punto culminante y el pueblo colombiano dirá, y con esto termino, el viernes 6 de octubre, dónde está su nivel de participación, conciencia y comprensión de lo que es la vida nacional y cómo debemos enfrentar los cambios. Que ese mismo pueblo lo va a expresar en la Plaza de Bolívar de Bogotá el viernes 24 en una convocatoria masiva llamando a la conformación de la Asamblea Constituyente, que hace parte del mismo proceso. El proceso de consulta popular es un proceso de democracia directa, participativa, que se le ha negado al pueblo colombiano, y el proceso de la Asamblea Constituyente es igual. O sea, vamos a potenciar al máximo lo que se llama la democracia participativa, protagónica de los sujetos sociales de la sociedad colombiana. Bueno, Carolina, eso quería yo decir brevemente en el día de hoy, una contraportada corta. Muchas gracias.